En ocasiones, lo único que necesitas es un día para ti. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Gracias por regresar y por acompañarme una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar temas variados que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de evolución, de crecimiento personal, el día de hoy quiero hablarte a ti si por alguna razón en este momento de la vida te sientes con estrés, te sientes que tienes problemas que no has resuelto, sientes que a lo mejor hay alguna decisión que te está quitando el sueño y no has podido tomar acción, o hay pendientes que sencillamente te están agotando y están drenando tu energía. Bueno, en ocasiones lo único que necesitas es dedicar un tiempo para ti. Por eso el día de hoy quiero hablarte para recordarte cómo crear un día para ti, un día de relajación para tener una vida más tranquila. Y tú me dirías, bueno, Liliana, pero ¿qué voy a hacer en ese día de relajación? Bueno, este sería un día exclusivamente para ti. No se vale que sea un día en donde tú estés haciendo pendientes, en donde tú estés haciendo otras cosas o tus rutinas de todos los días, colaborando con otras personas, sino que más bien es cómo elegir y decidir conscientemente un día solo para ti, para recuperar energía, para recuperar tu concentración, para recuperar tu enfoque en las cosas que son importantes y que quieres hacer, pero al mismo tiempo foco en tu persona. Foco en las cosas que las has ido dejando pasar y no les prestas atención por el hecho de que tu atención está puesta en otras responsabilidades, en otras personas, en otros pendientes, en otros proyectos y al final se olvida lo que tú querías. Por eso el objetivo de esta conversación tuya y mía es que tú puedas recordar cuán importante eres y que si mientras tú te encuentras bien, todo lo demás va a estar bien. Pero aquí lo importante es recordar cómo puedes invertir un día de relajación para ti, para tener una vida más tranquila. Y en el acumulado, cuando pasen las semanas, cuando pasen los meses, bueno, tú te vas a dar cuenta que has venido construyendo un espacio específico para tu persona que te va a ayudar muchísimo a hacer progreso. Ahora, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es que tengas a lo mejor con anticipación una lista súper sencilla en cualquier hoja de papel. Escribe algunas cosas que te gustaría hacer en ese día para ti. Por ejemplo, si crees que hay algunas cosas que podrías olvidarlas y que a lo mejor por ahora son importantes, pero tal vez cuando llegue ese día lo puedas olvidar, bueno, es importante tenerlo en tu lista. Cosas como qué puedes anotar. Mira, desde tu cuidado físico, como por ejemplo, si quieres reservar un espacio en ese día para hacer ejercicio o a lo mejor para tener unos minutos de meditación o probablemente en ese día te gustaría hacer escritura y escribir tus pensamientos o cosas que te han estado quitando tu tranquilidad últimamente y que por supuesto quieres hacer planes para después prestar atención y solucionarlos, bueno, esta es una buena cosa que puedes poner en tu lista para no olvidarla. Ahora, ¿qué otras cosas también? Puedes incluso meter cosas como ser consciente en cuanto a tu alimentación. Probablemente aquí no te digo que, bueno, empieces una dieta o que hagas una cosa muy puntual o muy particular, sino más bien, a lo mejor que ese día puedas tener un platillo favorito, algo que a ti te guste y que con ello simplemente te puedas dar ese pequeño antojo o que puedas sentirte tranquilo, en paz,
comiendo algo que te gusta. Ahora, ¿qué otra cosa puedes poner en esta lista? Incluso actividades de relajación, como por ejemplo jugar un videojuego o a lo mejor ver algún programa favorito o una película que has estado aplazando y que probablemente no le has prestado atención. O también puedes hacer actividades dentro de tu espacio personal, tu espacio, tus cosas. A lo mejor quieres organizar algún cajón, algún closet, algún pequeño espacio de oficina o acomodar herramientas. Bueno, cualquier cosa a la que tú le quieras dedicar tiempo y que eso te pueda transmitir tranquilidad y que te pueda enfocar nuevamente en las cosas que son importantes para ti. Ese es el objetivo de incluir todas estas actividades en esa lista. Ahora, claro que esas actividades no significa que las vayas a hacer todas en un día, sino más bien significa que ya una vez que tienes esa lista de cosas que te gustaría hacer para ti y consentirte a ti, entonces después, en siguientes días, puedes llevarlas a cabo. Ese es el objetivo. A lo mejor en el primer día de relajación, para tu vida más tranquila, solamente harás una o dos de ellas, o a lo mejor te alcanza para otras. Bueno, está genial. Siempre y cuando sea a tu ritmo, siempre y cuando sea que tú disfrutes ese espacio contigo. Ese es el objetivo de tener esta lista. Ahora, una vez que ya tienes esta lista y que ya has identificado esas cosas que te dan felicidad, que te dan tranquilidad, entonces es necesario que tú decidas cuál es ese día que vas a tener de forma regular contigo. ¿Cuál va a ser ese día para ti? Y que puedes ponerlo, o sea, ser como tan ambicioso desde un día a la semana, o a lo mejor una vez al mes, o una vez cada 2 meses, o una vez cada 3 meses. Aquí lo importante es que la frecuencia vaya de la mano con tus objetivos, con tus actividades diarias, con tus rutinas, y que realmente no sea algo que vaya a entorpecer tus responsabilidades o las cosas que normalmente haces, sino el objetivo es más bien que te traiga tranquilidad, que te traiga paz, en donde tú te puedas desconectar en ese día y que tú digas, bueno, este día, ya sea un día al mes o un día cada 2 meses, bueno, ese va a ser un espacio para ti, exclusivamente para ti, y no vas a estar como disponible para hacer todos los pendientes o todas las actividades que esperan otros de ti o que otras personas están solicitándote constantemente, sino que aquí solamente va a ser ese espacio en el que te vas a poder enfocar en las cosas que te importan. Y por supuesto, una vez que has elegido la frecuencia, bueno, aquí la meta sería tratar de mantenerlo lo más posible para que entonces en el acumulado tú puedas ver resultados y empieces a recuperar energía, empieces a recuperar esas cosas que te gustan y que poco a poco comiences a sentirte más tranquilo, que comiences a reducir estrés y que te sientas más alineado con tus valores y con las cosas que a ti te gustan. Ese es el punto y ese es el objetivo de hacer esta pequeña actividad de coaching personal. Ahora, una vez que ya quedó establecida la frecuencia, de acuerdo con tus preferencias y bajo tus propios términos, entonces la última cosa es que puedas dividir el día en actividades para la mañana y actividades para la tarde. Y sencillamente tú puedas dejar que el día vaya avanzando naturalmente, en donde tú puedas darle prioridad a qué actividades vas a realizar primero. Por ejemplo, quizás te gustaría en la mañana empezar con una caminata o a lo mejor te gustaría hacer algo de ejercicio para después de ahí partir con alguna otra cosa. Por supuesto que el hacer esto te va a dejar una sensación de que has hecho progreso en las cosas que son importantes para ti. Así que mira,
Como conclusión te diría, este ejercicio de coaching personal es valioso porque en ocasiones estamos muy enfocados en la rutina, en los pendientes, en las obligaciones y responsabilidades y podemos comenzar a abrumarnos con tanta cosa que hay que hacer o con tantas personas que hay que cumplir o lugares a donde ir que de pronto puedes sentir que tu vaso no está lleno de agua. Es decir, en otras palabras, puedes comenzar a sentir de que no estás invirtiendo suficiente tiempo y esfuerzo en las cosas que te interesan. Por esa razón es importante que tú puedas colocar en tu agenda un día exclusivo para ti. Un día de relajación para una vida más tranquila, para una vida más feliz y para una vida más plena. Ese es el objetivo principal de que tú puedas llevar a cabo este tipo de ejercicio con la frecuencia que consideres adecuada. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video cuál es la frecuencia con la que vas a tener este tipo de actividad y qué actividad te gustaría realizar a partir de ahora. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.